La clase de hoy tiene que ver con la aplicación práctica de servicios ambientales como estrategia, el caso del recurso hídrico. Este tema del recurso hídrico es muy recurrente por muchas razones. Primero, porque hay más elementos que permiten echar a andar esta experiencia. Segundo, porque alrededor del cambio climático se ha presentado el desafío de la adaptación al cambio climático. Y uno de los puntos críticos es el recurso hídrico, así como la seguridad alimentaria. Ambos están totalmente ligados. Así que vamos a discutir este tema del caso del recurso hídrico como servicio ambiental. Recordando el punto de partida sobre verdades absolutas. La economía depende de la naturaleza de manera significativa y el bienestar de la sociedad y la calidad de vida de las personas depende de la calidad ambiental y la disponibilidad de recursos naturales. Ese punto de partida es muy importante en muchos espacios de discusión. Para empezar con el tema, abordemos el servicio ambiental hídrico como un marco conceptual. Los vamos a entender como la capacidad que tienen ecosistemas boscosos para regular el flujo hídrico con el fin de mantener una oferta de agua para los diferentes usos sociales. Ahí es donde está la esencia de lo que queremos discutir. ¿Cómo nosotros logramos regular una oferta hídrica para poder mantener el suministro de agua a los diferentes actores sociales? Acá nos estamos concentrando en el ecosistema boscoso, pero no necesariamente se reduce a bosques. Puede ir más allá de bosque, páramos, por ejemplo, o otros ecosistemas dependiendo de la región. Bien, alrededor de este tema del recurso hídrico y de los bosques, vamos a desarrollar la clase de hoy, entendiendo los aportes del bosque como esa regulación, como un servicio de regulación hídrica, y a ese servicio de regulación hídrica le vamos a llamar servicio ambiental hídrico. Esta es una represa artificial creada por el hombre. Esta es la represa que busca regular el flujo hídrico. ¿Qué tenemos en esa represa? Infraestructuras, inversiones, mantenimiento, operación, administración. Nadie cuestiona eso. Entonces, eso que hace el hombre a través de infraestructuras físicas construidas de regular el flujo hídrico, también nos lo aporta de alguna manera el bosque. ¿Por qué cumple una función de regulación? Porque el bosque en su dinámica, primero, tiene raíces que penetran el suelo. Y segundo, con sus depósitos de materiales, hojas, ramas, crea lo que llamamos esa capa de humus, esa materia orgánica que se deposita en el suelo y cumple una función tipo esponja. Por eso cuando llueve, esa agua primero tiene que empapar esa, digámoslo así, esponja. Y como el agua primero tiene una dirección vertical, a través de las raíces va a penetrar el suelo. Y una vez que satura esa capa de humus y penetra el suelo, es que escurre. Por lo tanto, lo que está haciendo el bosque en esa condición es retener el flujo hídrico, regular el flujo hídrico y
esa función a nosotros como sociedad nos interesa muchísimo, porque es retener agua para descargarla lentamente en las épocas que no llueve. Entonces, si vemos esa estructura, las raíces, las hojas y todos los elementos que deposita el bosque son importantes para retener agua, lo que aumenta las posibilidades de infiltración y reduce los niveles y la velocidad de escorrentía. Entonces, esas funciones que cumple el bosque en sí misma son beneficios para la sociedad. Anteriormente, acá en esta represa, decíamos que nadie cuestiona el esfuerzo humano de construirla, de administrarla, de operarla. Eso no es claro cuando tenemos bosque. Por eso, algunas consideraciones básicas. La regulación hídrica tiene finalidades sociales. O sea, la hacemos para poder disponer de ese flujo de agua, pero también para otros propósitos. La producción, la disminución de riesgos, etc. Buscamos regular el flujo hídrico. En el caso de un embalse construido por el hombre para la regulación hídrica, los costos de inversión, operación, mantenimiento, administración, depreciación de infraestructura y equipo están dentro de la tarifa, en este caso si hay producción de energía, en las tarifas de energía, si hay riego, en las tarifas de riego, si hay agua potable, en las tarifas de agua potable. Nadie cuestiona ese costo y se incorpora dentro de la estructura y aparecen las tarifas. Pero en el caso de la regulación obtenida con la cobertura boscosa, esos costos de conservación, los costos de gestión, no están claramente traducidos en tarifas de energía, riego, agua potable. Entonces, ahí tenemos una deficiencia, un vacío de no reconocer una función de regulación que tiene el bosque, pero sí la reconocemos cuando hacemos la infraestructura construida por el hombre. Esa función que cumplen los bosques de regulación hídrica representa un costo de oportunidad que normalmente no es reconocido. O sea, ayer decíamos que si queremos tener bosque y hay ganadería que compite por el uso del suelo, el dejar bosque significa un costo de oportunidad para el ganadero. Y es muy importante tomar esto de referencia. No es gratis tener bosque en pie. Hay, por un lado, un costo de oportunidad y por otro lado, un costo de gestión de cuidar ese bosque. Por lo tanto, socialmente no es gratis. La pregunta es, ¿por qué no se traducen esos costos dentro de los instrumentos económicos? Esa es la pregunta de fondo. Primero, necesitamos entender que los ecosistemas podríamos interpretarlos como una fábrica natural. Igual produce bienes y servicios como la fábrica construida por el hombre. En la fábrica construida por el hombre tenemos costos de producción, inversión, mantenimiento, operación, vigilancia, protección, monitoreo, etc. Tenemos costos de producción en la industria desarrollada por el hombre. Si nos vamos al ecosistema, resulta que también tenemos costos de producción. Por ejemplo, si es un área silvestre protegida, a veces necesitamos infraestructuras
para que los funcionarios resguarden esa área protegida. Hay que darle mantenimiento, hay operación, hay vigilancia, hay protección, hay monitoreo, hay costo de producción. Pero si vamos a la fábrica construida por el hombre, los costos de producción existen, son reconocidos y se traducen en precios. Si nos vamos al ecosistema como fábrica natural, nos preguntamos, ¿existen esos costos? ¿Se traducen en precios esos costos? Ahí vemos la gran diferencia sobre el concepto de valor social que le damos a lo construido por el hombre y lo que no le damos a los ecosistemas como fábrica natural. ¿Qué nos toca entonces? Entender esa fábrica natural, el ecosistema, entender los servicios que aporta, los servicios ambientales que aporta y gestionar esos servicios. Por eso, cuando pasamos al proceso de gestión de esos servicios, nos tenemos que concentrar en qué es lo que necesitamos resolver. En el caso de agua, si vamos a gestionar el ajuste ambiental de tarifas de agua por el servicio ambiental hídrico, una de las etapas que tenemos que resolver es el determinar la oferta y la demanda de ese servicio ambiental en el territorio. Y ahí tenemos una tarea que hacer. ¿Cómo vamos a determinar la oferta? ¿Cómo vamos a determinar la demanda? Una vez que superamos esa etapa, necesitamos darle valor económico al servicio ambiental hídrico. Entendiendo la primera, tiene sentido la segunda. Si logramos darle valor económico al servicio ambiental hídrico, lo siguiente es impulsar procesos de negociación para el ajuste de esas tarifas con base en esos valores económicos estimados para el servicio ambiental hídrico. Y si eso se logra, si la negociación tiene buen puerto, el siguiente paso es crear las capacidades para la implementación del servicio ambiental hídrico, lo que hablábamos ayer. Hay que crear un fondo y hay que crear un programa para administrar esos ingresos y administrar el mecanismo de pago por servicios ambientales. Entonces, esos 4 puntos son tareas que hay que resolver. El primer punto, la relación oferta y demanda del servicio ambiental hídrico. Lo que buscamos es vincular esos dos elementos. La oferta y la demanda. ¿Quién es la oferta? Quien produce el servicio ambiental hídrico. ¿Y quién lo produce en términos concretos? La empresa privada, la empresa pública, la empresa comunitaria, otros. Ellos normalmente hacen la conservación de la biodiversidad. Por el otro lado, en la demanda, tenemos a los que consumen el servicio ambiental hídrico. Y ahí tenemos los sectores productivos. Entonces, desde la oferta surge el servicio ambiental hacia la demanda. ¿Qué necesitamos resolver? Vean que no hay cuestionamientos desde la oferta hacia la demanda, pero sí hay cuestionamientos desde la demanda hacia la oferta. Necesitamos establecer un instrumento económico
donde se reconozca el valor económico de ese servicio ambiental y que la demanda del servicio sea pagado al oferente del servicio. Y esa es la tarea que nos ocupa en estos días y hoy en particular. Lo primero que necesitamos resolver en términos de la oferta y de demanda es la definición de un territorio, donde vamos a estudiar el servicio ambiental hídrico, que puede ser una cuenca específica, no importa el tamaño, pero es una cuenca hidrológica. Puede ser un municipio, donde pueden haber varias cuencas. Puede ser una región en particular, donde pueden haber varios municipios, varias cuencas, o puede ser el nivel nacional. Pero necesitamos clarificar a dónde es que se va a hacer el análisis de oferta y demanda. Yo voy a hacer un recorrido para ilustrar la experiencia que nos ha permitido aprender lecciones durante más de 25 años alrededor de este tema. Cuando iniciamos con un estudio previo, pero después hicimos un estudio en una cuenca acá en Costa Rica, la cuenca del río Tempisque, que está en el Pacífico Norte. Para los que conocen, Guanacaste. Y esa es la cuenca que en aquel momento, ahora estoy usándolo simplemente ilustrativo, tenía un uso del suelo. Y si vemos la parte de bosque, está tremendamente fragmentada. Ya aquí tenemos un primer diagnóstico de la cuenca, que es importante saberlo, porque lo que queremos es relacionar bosque-agua. Bosque-agua. Entonces, lo primero, en esta cuenca, además de hacer ese primer barrido de información sobre el uso del suelo, tenemos el análisis de la precipitación media mensual en esa cuenca. Este es un análisis temporal histórico promedio para un año. Y si vemos cómo se comporta la precipitación, ya tenemos un conocimiento, pero este conocimiento es temporal en el año. Con las tecnologías disponibles, podemos llevar esta información a un análisis espacial. Y ahora ya tenemos la información espacial de la precipitación. Ya tenemos una idea de cuánto llueve en cada espacio de análisis. Si vemos ese mapa, tenemos unas zonas un tanto más verdes y azul, donde la precipitación es la mayor, que son las zonas montañosas. Este mapa debería desarrollarse en cada estudio que uno realiza. Ahora bien, de esa agua que precipita, que es la lluvia, la pregunta es ¿cuánta agua se queda disponible en el territorio? Sabiendo que una se va a evaporar y otra va a ser aprovechada por los elementos vivos. En esta cuenca, el promedio de precipitación ya lo tenemos, 1.739 milímetros. Ahora, de esos 1.739, ¿cuánto quedan disponibles? Y esa es la oferta disponible. Tenemos 651 milímetros de oferta disponible. También la tenemos distribuida en el territorio. Ya con esta información podemos darnos una idea de a dónde hay que poner la mirada para cuidar el recurso hídrico. Repito, acá estoy con una ilustración de un caso concreto que estudiamos acá en Costa Rica y que sirvió para toma de decisiones en procesos de negociación. Además de eso, tenemos cuánta de esa oferta disponible que queda en el territorio
va eventualmente a recargar acuíferos. ¿Cómo nosotros necesitamos saber la recarga? Es necesario usar algunos criterios. Por ejemplo, en el nivel de infiltración bajo cierto tipo de cobertura natural. En bosque, cuánto infiltra, en pasto, cuánto infiltra, etcétera, en suelo desnudo. Nos interesa también el coeficiente de infiltración basado en la textura del suelo, sabiendo que un suelo arcilloso es menos permeable que un suelo arenoso. Entonces, sabiendo la textura del suelo, yo voy a tener una idea de cuánto es el agua que va a infiltrar potencialmente. Y la pendiente del terreno. Entre más alta la pendiente, menos posibilidades de retener el agua. Entonces, si tenemos un terreno plano, las posibilidades de infiltración se incrementan. Además, tenemos que determinar el coeficiente de retención en las copas de los árboles. Del agua que llueve, cuánto se queda, que no va a llegar al suelo, porque esa agua no va a infiltrar. Entonces, con esos parámetros trabajados en el modelo, se determina que la recarga potencial son 144 milímetros. Ya ahí yo tengo un análisis de oferta. Lógicamente que hay todo un trabajo detrás, todo un trabajo técnico, científico detrás, todo un manejo de información detrás. Aquí estoy mostrando pedagógicamente expresiones en términos de mapa sobre la información. Una vez que tenemos la oferta, pasamos a la demanda. En esa cuenca, por ejemplo, teníamos en aquel momento 1.330 pozos que están en esa malla, como se ilustra en el mapa. A veces no se tiene ese conocimiento. Y hablo de la región, acá en Costa Rica hemos avanzado bastante en ese punto. En aquel momento, cuando hicimos este estudio, eso no existía así. Y eso ya nos dice cuánta presión hay sobre el recurso hídrico subterráneo, porque aquí estamos hablando de pozos. Y también los manantiales que son concesionados para el aprovechamiento hídrico. En el anterior ya teníamos una información de los 1.330 pozos que se habían perforado o que se les había dado permiso. 111 pozos tenían la concesión, que es el derecho de usar el agua. El resto no la tenía. Además, esa es la malla de los pozos que están registrados en la institución. Se estima más o menos un 40% de pozos que no están registrados en la institución. O sea que esa malla es aún más densa de la que vemos en la pantalla. Aquí son los manantiales de ríos, los manantiales y las concesiones de ríos, las que tenemos en la pantalla. Con esto nosotros ya tenemos la posibilidad de establecer el análisis de oferta y demanda, como está en el cuadro que les estoy presentando. Una oferta total de 10.994 millones de metros cúbicos que entran a esa cuenca. De esos 10.994 quedan 5.086 millones de metros cúbicos disponibles. Y de esos disponibles, 1.556 vienen de otra cuenca, no de esa cuenca. Y la recarga esperada 758. La demanda tiene que ser igual a la oferta. De esa demanda hay una natural evapotranspiración que es casi el 60%, 5.900 millones de metros cúbicos que no va a estar disponible para el uso social. Y el uso humano, 4.782 millones. Eso nos genera un excedente. Este instrumento, para llamarlo así,
de presupuesto hídrico no se tiene normalmente para las cuencas, para la región, para el municipio. O sea, nosotros sabemos muy poco sobre el recurso hídrico. Por lo tanto, la posibilidad de gestionar el recurso enfrenta serias limitaciones. Una vez que tenemos un análisis de oferta y demanda, podemos pasar a la valoración económica del recurso. Y esa parte ya es la que nos acerca al potencial de ajuste de un instrumento económico. En este caso, nosotros planteamos 3 componentes a valorar alrededor del recurso hídrico. Tal vez para hacer una síntesis de lo anterior que me gustaría profundizar. Yo estoy haciendo el análisis de un servicio ambiental. Pero este mismo análisis se puede hacer para cualquier servicio ambiental y se tiene que hacer para cualquier servicio ambiental. Si nosotros vamos a dar un paso, como lo dijimos ayer, necesitamos identificar y seleccionar el servicio ambiental que vamos a trabajar. Pero una vez que seleccionemos ese servicio, tenemos que identificar los actores de demanda y quién lo oferta, o sea, quién lo conserva. ¿Quién conserva el ecosistema donde fluye ese servicio ambiental? Y necesitamos determinar oferta y demanda. Saber cuál es la oferta, saber cuál es la demanda. Eso necesitamos hacerlo para poder pasar al siguiente nivel, que es la valoración económica del recurso hídrico. Decíamos en este caso que vamos a valorar 3 componentes. La productividad hídrica del bosque, que le vamos a llamar valor de captación. Vean que usamos una palabra del ámbito más económico, productividad. El segundo componente, la restauración de ecosistemas. Y el tercer componente, el valor del agua en sí como insumo de la producción. En el caso del primero, lo que decimos es que si queremos cobertura boscosa, vamos a tener que asumir un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad se refiere a la renuncia de ingresos potenciales que generaría una actividad económica en esas tierras. Ese costo de oportunidad hay que estimarlo y necesitamos saber cuál es o cuáles son las actividades productivas que compiten con ese bosque. Porque determinar ese costo de oportunidad nos ayuda a plantearle a un propietario cuánto es el monto que se le debería pagar por conservar el bosque, mínimamente. O sea que ya podríamos llegar a un propietario de bosque a decirle que conserve el bosque, compensándole por la renuncia de ingresos al que se ve sometido por la actividad que deja de realizar en ese bosque o en ese suelo donde está el bosque. En esta cuenca, cuando hicimos el estudio, el recuadro rojo que ustedes ven ahí en la pantalla nos ilustra cuál es el uso del suelo. Entonces, el punto de partida es que ese manchón verde que ustedes ven en donde hay bosque, ese bosque se mantenga en pie, y para que se mantenga en pie tenemos que compensar el costo de oportunidad. La actividad económica que competía en este territorio por el bosque es la ganadería. Por lo tanto, necesitábamos determinar
el valor del costo de oportunidad de la ganadería. Esta es la ecuación que planteamos. Tenemos unas variables, tenemos una proporción que va a ser asumida por el Servicio Ambiental Hídrico, que en este caso es el 49%. ¿Cómo lo obtuvimos? A través de una encuesta. Logramos determinar a través de esa encuesta que el 49% del costo de oportunidad debería ser asumido por el usuario de agua. B es el costo de oportunidad, el uso del suelo. Y en ese caso eran en colones 56,000, más o menos $110, $120 por hectárea por año. Y teníamos 210,000 hectáreas en bosque en esa cuenca. Esa cuenca captaba alrededor de 3.500 millones de metros cúbicos. Eso nos da un valor de captación de 1.67 colones por metro cúbico. Ese es el valor de referencia para poder compensar al dueño de bosque con tal de que lo deje en conservación. Hicimos el otro ejercicio, el valor de restauración. Eso es más sencillo. ¿Cuánto cuesta restaurar un ecosistema de bosque? Y ese costo tendría que incorporarse dentro de la tarifa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En el mismo recuadro, si a nosotros nos interesa completar de bosque la zona de referencia, entonces tenemos que restaurar los espacios donde había sido transformado el bosque en ganadería, para que vuelva a ser bosque. Y aplicamos la misma lógica, solo que en este caso no era el costo de oportunidad ni el área de bosque, sino que era el costo de restauración y el área a restaurar. Estamos hablando de un costo de 3.02, que ya es otro parámetro de referencia que tendría que tomarse en consideración dentro de la estructura tarifaria. Ya tenemos dos valores asociados con el bosque. Y también nos interesó el valor del agua como insumo de la producción. Entonces, si nosotros tenemos el valor del agua como insumo de la producción, es porque hay actividades económicas que lo usan. El sector hidroenergía, el agropecuario, doméstico, industrial y turismo, esos son usuarios del agua. El valor estimado, en el sector hidroenergía usamos un método de valoración, que fue el ahorro en costos. En el sector agropecuario usamos otra técnica, que fue el cambio en productividad. Y en los otros tres sectores usamos otra técnica, que fue el excedente del consumidor. Si ustedes ven, tenemos ya aquí tres técnicas de valoración económica. Antes habíamos usado el costo de restauración y más antes habíamos usado el costo de oportunidad. Entonces, en este estudio usamos 5 técnicas de valoración que nos llevaron a los valores de 1.67, 3.02 y el valor del agua como insumo por cada sector económico. Si queremos darle un precio diferenciado, pues usamos los valores diferenciados que tenemos en la tabla. Si queremos darle un valor único, sacamos el promedio ponderado, que es 2.41. Pero ya tenemos unos valores de referencia. Ahora bien, ¿qué pasa con estos valores? Ya tenemos para poner en la mesa valores de referencia para incorporarlos en el instrumento económico. Son los que están en la pantalla. La penúltima columna
es una propuesta que hicimos por si acaso querían considerarlo, porque somos acá en Costa Rica un país con muchos eventos hidrometeorológicos y la idea es que el Servicio Ambiental Hídrico aportara un 5% de sus ingresos a crear un fondo de contingencia. Para eso era ese margen de ahorro e inversión. Pero se han trabajado los tres primeros, las tres primeras columnas cuantitativas. La cuarta no se ha trabajado. Tenemos los valores de referencia totales. En el caso doméstico, 4.92. Como ya teníamos los valores de referencia para poder impulsar el ajuste de una tarifa, entonces nos preguntábamos si la población está dispuesta a pagar. Hicimos un estudio de disposición de pago para conocer cuál es el nivel máximo de disposición de pago de la población en promedio. Y ese valor máximo de pago nos permite tomarlo como sensibilidad para ver si lo que estimamos con los otros métodos es factible socialmente. Como ven, tenemos varios abordajes de valoración económica que nos conducen a los parámetros que andamos buscando. Volviendo un poquito atrás en la reflexión, estamos tratando de poner en práctica un servicio ambiental, en este caso el servicio ambiental hídrico. Dijimos que había que hacer un análisis de oferta y demanda de ese servicio ambiental. En este caso se hizo no solo cuantitativo, sino que se hizo también espacial y temporal. Eso por un lado. Pero una vez que se tienen esos valores, pasamos a esos oferta y demanda, pasamos al tema de valoración económica. Y nos vimos obligados a entender cuál era la forma más adecuada de aproximarnos a ese valor. ¿Por qué tuvimos que reflexionar en esa línea? Necesitábamos que los tomadores de decisión pudieran tomar esas decisiones. Por eso, a la hora de desarrollar la valoración económica, abordamos métodos lo más cercanos al mercado, que sean lo suficientemente aceptados por la sociedad y que le permita al tomador de decisiones tener un criterio más cercano a lo que él entiende para que se facilite la toma de decisiones. Pero le arrimamos la disposición de pago, porque una cosa es la parte técnica que nosotros podemos hacer con relativa facilidad, por difícil que sea, y ahora viene la parte político-institucional, que es el tomador de decisiones. Nosotros le podemos dar estos datos. La pregunta es, ¿tiene viabilidad político-social ese dato? Entonces hicimos el análisis social. Primero, el doméstico con 4.92 en un consumo promedio de 24 metros cúbicos por mes por familia. El costo incremental es de 118 colones. Estamos hablando de más o menos 0.25 dólares por por mes. No es mucho, pero necesitamos aún así entender si hay viabilidad social. Hicimos el análisis de disposición de pago y nos dio estos resultados. La mayoría de las personas en ese territorio donde hicimos el estudio, el 81% está dispuesto a pagar un valor incremental con respecto a la tarifa tradicional. Y ese valor incremental es de 621 colones.
O sea, más o menos 1.25 dólares por mes. Anteriormente habíamos dicho que eran 0.25 dólares el ajuste, pero las personas están dispuestas a pagar casi que 5 veces más el valor estimado. ¿Qué me dice a mí eso? Que socialmente hay viabilidad. O sea, ya no solamente tengo valores de referencia, sino que tengo una sensibilidad sobre la disponibilidad social de asumir esa tarifa. Mientras que la tarifa en ese momento, en aquel momento que hicimos este estudio, era 2.295. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas estaban dispuestas a asumir una tarifa total de 2.895 dólares, casi 2.900 dólares, colones. Ya tenemos nuestro estudio. Ahora bien, ¿cómo se va a administrar eso? ¿Cómo se va a administrar? Ya tenemos la tarifa potencial, los sectores, el bosque. Si vemos en la gráfica y nos desplazamos por el lado izquierdo, viendo la pantalla, vemos que el bosque aporta servicio ambiental a los distintos sectores económicos. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Que esos distintos sectores económicos paguen a los dueños de bosque por el servicio ambiental que están aprovechando. Esa es la ruta técnica que nos interesa. Ahora viene el aparato institucional. Necesitamos un instrumento económico, que en este caso es la tarifa. Alguien tiene que recaudar esa tarifa. Alguien tiene que recaudarla y depositarla. ¿Recuerdan ayer cuando hablamos del fondo de servicio ambiental? Pues hay que hacer ese fondo de servicio ambiental. Y hay que crear una estructura institucional para que administre ese fondo y permita esa retribución de los usuarios del servicio a los oferentes del servicio. Este es el modelo que nosotros construimos en aquel momento y que se puso en práctica acá en Costa Rica, y también esta experiencia la hemos socializado en otros lugares. En Dominicana hay una experiencia muy exitosa, muy bonita, en la cuenca Yaque del Norte, ¿sí? Ya tenemos ese modelo. ¿Qué sucedió acá en Costa Rica? Una empresa que ofrece el servicio de agua decidió dar un paso en esta dirección, entendiendo que si el agua, que es el insumo importante del servicio de agua potable, se deteriora por escasez, va a tener problemas en el servicio de agua potable. Ellos entendieron esa lógica y decidieron echar a andar este modelo. En el 99 hicimos el estudio. Ese estudio fue técnico, un estudio que aportó un valor de gestión ante las autoridades de 5.9 colones por metro cúbico, pero que la autoridad decidió aprobar en un monto de 1,90 colón. Todo lo que hicimos nosotros técnicamente fue muy importante para convencer de tomar la decisión, pero el monto final lo decidieron ellos. Y la autoridad tenía que verificar que ese monto se volviera explícito en el recibo, porque tenían que fiscalizar ese monto. Y por eso se le ordenó a la empresa en aquel momento, llamando tarifa hídrica a lo que estamos discutiendo ahorita, que es el servicio ambiental hídrico,
que los separaran del importe normal del acueducto tradicional. En este recibo, por ejemplo, esos 30 colones tienen que ver con el servicio ambiental hídrico, que en esa ocasión para esta empresa consideró el valor de captación y el valor de restauración en un monto de 1,90 colón. Posteriormente, se hicieron ajustes. A la fecha, pues hay un ajuste mayor, pero al 2011, 12 colones. Esto se aprobó en el año 2000 y sigue vigente hasta la fecha. O sea que ha sido sostenible. Se creó un fondo y con ese fondo se crea una estructura institucional. Esa es la estructura institucional que creó la empresa. ¿Qué tenemos? La tarifa hídrica que pagan los usuarios del agua potable. Se deposita a la empresa lo cobra y la empresa tiene una cuenta contable que va recogiendo ese dinero. Además, puede gestionar otras fuentes de financiamiento, proyectos o algunas otras modalidades. Y crea una unidad de gestión ambiental que va a administrar ese fondo. Y esa unidad de gestión ambiental tiene un esquema de gobernanza, un comité asesor. La unidad de gestión ambiental es la que se involucra con los propietarios en el territorio a través de contratos. Entonces, tenemos toda una estructura institucional creada. Reflexionando sobre esto, tenemos lo que ayer discutíamos ya prácticamente construido. ¿Qué discutíamos ayer? Que el servicio ambiental debe ser una estrategia para conservar la biodiversidad, que hay que valorarlo económicamente, que hay que ajustar instrumentos económicos. Aquí se ajustó la tarifa. No solo se valoró, sino que se ajustó la tarifa. Con el ajuste de la tarifa se genera un ingreso, se crea un fondo. La creación de ese fondo obliga una capacidad de administración. Se crea la capacidad de administración y hoy sigue vigente ese programa. Esa es una empresa. Es una empresa municipal que reúne 3 socios municipales y que tiene una figura de sociedad anónima, pero que tiene este programa exitoso hasta la fecha, que ha sido muy bien visto a nivel internacional, ha sido de muchas referencias a nivel internacional, ha generado muchas lecciones aprendidas a nivel de la empresa, a nivel de la autoridad reguladora, a nivel de la Contraloría General de la República y de otros actores. Y eso permitió dar un paso adicional. Antes, para comentar un poco la experiencia político-institucional, cuando en el año 99 a finales se hizo este estudio y en noviembre se presentó la solicitud de la tarifa ante la autoridad reguladora, se habló con 2 personajes acá en Costa Rica, don Alfio Piva y don Rodrigo Gámez, del INBio, Instituto Nacional de Biodiversidad, para que sirvieran de enlace con la ministra de Ambiente en aquel momento, doña Elizabeth Odio, y que se pudiera lograr un proceso de negociación con el regulador de tarifas, que era don Leonel Fonseca en aquel momento. ¿Cuál era el mensaje que se tiró a la mesa? De poner en práctica un modelo a pequeña escala para aprender. Y se logró la negociación, se logró convencer, se puso en práctica. Y eso dio pie para el siguiente gran paso,
que fue el canon de aprovechamiento de aguas. Acá en Costa Rica, cualquier usuario del recurso hídrico, para estar legal, necesita tener un derecho de uso del agua. Ese derecho de uso del agua lo asigna el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Aguas en el Ministerio de Ambiente. En el marco legal hay una figura que es un instrumento económico que es el canon de aprovechamiento de aguas. Hicimos este estudio, desde el año 97 empezamos a estudiarlo con el director de aquel momento, el Departamento de Aguas, hoy Dirección de Aguas, José Miguel Celedón. Se hizo en el 97, se gestionó, no se logró la aprobación en los primeros años, pero en el 2002, que entró un nuevo gobierno, el gobierno del señor Abel Pacheco, entró el ministro de Ambiente, en aquel momento, Carlos Manuel Rodríguez. Y el director de Aguas le vendió la idea al ministro de asumir el compromiso de buscar la forma de aprobar un canon ambientalmente ajustado para el aprovechamiento de agua. Y este ministro asumió la responsabilidad. Yo tuve la oportunidad de participar en las reuniones los primeros 6 meses, que se consideró una reunión a las 7 de la mañana en el Ministerio de Ambiente, porque el ministro dijo: quiero aprender para poder negociar. Y ese fue el proceso. Él empezó en el 2002 su gestión, y en el 2006, en enero, decide que se firme el decreto y que se ponga en práctica en agosto del 2006, a pesar de que él terminaba su mandato en mayo del 2006. Entonces estamos hablando de casi 18 años de vigencia del canon ambientalmente ajustado. Y ya no era solamente los usuarios del agua potable en la empresa de servicios públicos de Heredia, que discutimos anteriormente, ellos, ya no eran ellos, sino que ya eran todos los sectores de la economía pagando un canon ambientalmente ajustado en los valores que están en la pantalla. Ustedes después los pueden revisar en su tranquilidad cuando vuelvan a revisar la presentación. Estos valores que se tomaron en cuenta no eran los que nosotros estimamos técnicamente. El ministro dijo: vamos a tomar una parte de aquellos valores. Y además dijo: vamos a ponerlo en práctica en 7 años. El primer año el 10% y los otros 6 años 15% cada año, hasta llegar al 100% del valor. Ese fue el proceso de la puesta en práctica. Si ustedes ven, lo técnico es importante para definir procesos, pero lo político e institucional es clave para las decisiones. Y este modelo, ya operando, pasó de que la Dirección de Agua generara $500,000 aproximadamente a más o menos $10 millones de dólares en la actualidad. Otro cambio significativo en este proceso es que se involucra a las áreas silvestres protegidas como aportadores del servicio ambiental hídrico. Es el primer servicio ambiental explícito que es reconocido a las áreas silvestres protegidas. Por lo tanto, la distribución de ingresos que se negoció en el proceso de convencimiento fue
que la Dirección de Aguas administrara el 50% del ingreso. El FONAFIFO, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, administrara el 25% de ese ingreso para pagar servicios ambientales a privados en las zonas de importancia hídrica. Y el SINAC, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, recibiría el 25% de esos ingresos para invertir en áreas silvestres protegidas. Eso fue una decisión sumamente importante. En aquel momento sigue vigente hoy. ¿Por qué ha sido, o más bien, dónde está la esencia de la vigencia de todo esto? El instrumento económico. O sea, se ajustó el instrumento económico y el instrumento económico se sigue aplicando hasta la fecha. Ahora bien, solo en el tema de FONAFIFO, ¿esa es la estructura institucional? Quizás más. Pero ahí tenemos nosotros toda una configuración nacional, donde el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal recibe los dineros de los impuestos de los hidrocarburos, convenios internacionales, préstamos, acuerdos con empresas, y aparece la Dirección de Aguas. Aparece la empresa de servicios públicos de Heredia como un acuerdo con ellos. Aparecen al lado derecho organizaciones de territorio, beneficiarias de ese fondo. Aparece la Contraloría General de la República fiscalizando ese fondo. Los regentes forestales como una figura intermedia entre el FONAFIFO y los propietarios para dar fe pública de que los dineros se están invirtiendo en la conservación bajo la lógica que se establece. Entonces, esto que estamos viendo es un programa que ha sido sostenible, se mantiene durante ya más de 2 décadas, tanto el de la empresa de servicios públicos de Heredia como el de FONAFIFO, y el canon de aguas que llevaba para las 2 décadas. Entonces, para finalizar, resumir un poco lo que hemos visto en estos 3 días. Primero, discutimos nosotros el tema de la conservación de la biodiversidad. Y a pesar de que hay mucho esfuerzo, mucho marco legal construido, mucha institucionalidad construida, la conservación de la biodiversidad, sin temor a equivocarme, va de mal en peor. Seguimos sin que el mercado reconozca estos valores ampliamente, valores que aporta la biodiversidad. Seguimos viendo la biodiversidad en la generalidad como un problema ambiental. Todavía no lo hemos integrado como un problema económico. Cuando surge el tema de servicios ambientales, que surge con el Convenio de Diversidad Biológica y a mediados de los 90 surge este tema, Costa Rica da el paso con la Ley Forestal de 1996 y los clasifica. La discusión de servicio ambiental permitió empezar a entender que los bosques tienen valor económico, que aportan servicios ambientales más allá de la madera. Y empieza un mar de discusiones alrededor de servicios ambientales. Nuevamente, sin temor a equivocarme,
hasta el 2010 la discusión era amplísima. Después empezamos a perder la fuerza en esta discusión. Sin embargo, si nos volvemos un poco al pasado, a reencontrar el cordón umbilical entre la biodiversidad y la sociedad, o los ecosistemas y la sociedad, nos damos cuenta que los servicios ambientales no los hemos instrumentalizado de manera suficiente y hemos perdido la oportunidad durante más de 2 décadas que pudimos aprovechar de manera más amplia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les dije antier, el primer día, el miércoles, que a veces es bueno desaprender, porque ahorita la discusión hay que volver a plantearla, a reconstruirla. Pero necesitamos entender que los servicios ambientales son una base fundamental para la sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad. Y que la conservación de la biodiversidad puede ser financieramente autosostenible. Y para lograr eso, necesitamos traducir los servicios ambientales en valores económicos. Esos valores económicos necesitamos incorporarlos en instrumentos económicos. Ese ingreso que se genera necesitamos administrarlo a través de programas de pago por servicios ambientales que permiten expresar en valor económico el valor de los ecosistemas. En términos más directos, convertir la conservación de los ecosistemas en inversión y ver los ecosistemas como generadores de ingresos a través de los servicios ambientales, o sea, como una actividad económica que no estamos considerando todavía. Y ese programa que permite la transferencia de recursos financieros desde los usuarios hasta los oferentes del servicio, lo que va a permitir o lo que permite es sensibilizar a través de la magnitud económica a los consumidores de su responsabilidad en la conservación de la biodiversidad. Lo común que uno escucha es que eso le corresponde a los ministerios de ambiente, a la Secretaría de Ambiente, a las áreas protegidas. Entonces se le echa la responsabilidad a las instituciones, pero cuando uno va a revisar a los ministerios de ambientes y a las secretarías de ambientes, resulta que el presupuesto que manejan es extremadamente limitado, lo que expresa la baja importancia que se le da al valor del ambiente. Bajo esta lógica que hemos estado discutiendo, en lugar de empezar de arriba para abajo, la idea es empezar de abajo para arriba construyendo el proceso, pero involucrando a los de arriba para que tomen las decisiones. Sin olvidar decirles que nos sigan a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de TikTok, y en YouTube vamos a estar subiendo estos materiales casi que el siguiente día, para que ustedes lo revisen con calma y también para que lo compartan. Les agradecería mucho que nos ayuden a suscribirse o motiven a otros a suscribirse para ampliar la capacidad de difusión de esta información en la región. Muchísimas gracias.